Entonces estamos en Romanos 1, pero ahora voy a hacer una pregunta, la pregunta difícil del día. Les había encargado que leyera del 1 al 3, por lo menos, y si querían seguirlo, le podían seguir. ¿Alguien que haya leído, que quiera comentar algo? Uno de los que ya han comentado, y ya leyeron y han comentado. Bueno, a ver, Gaby, que... Yo sí leí, pues les dice que quiere ir, ¿verdad? Y que les quiere visitar. Ajá. Y... ¿Algo que te haya gustado de esos 3 capítulos? ¿Algo que te haya llamado la atención? Pues que les dice, ¿verdad? Que cómo se habían perdido y que por fe, que no es por obras, o sea, cómo les explica esa parte. Pues les habla bien bonito. Les dice que lo que es que me había apuntado en el otro papelito, pero yo anoté lo que había tenido dudas. Ahorita van a salir ahí, pero lo que me gustó fue eso, ¿verdad? Que les da una explicación así de que bien detallada de qué eso fue lo que les pasó, ¿verdad? Por qué no alcanzaron, por qué en lugar de algo incorruptible lo hicieron corruptible, ¿verdad? Todo lo que ellos, los ídolos y todo lo que ellos hicieron, ¿verdad? Les explica y... ya, ahorita no me acuerdo bien, pero... pues de lo de la fe, ¿verdad? Que era por fe. Y que... pues que prácticamente el amor de Dios, ¿verdad? Pues, ok, está bien. ¿Alguien más? Me manda. Pues sí, que de todo ya es que te digo que los primeros es como que les plantea El problema. No quiero platicar. Sí. Bueno, les decía, es como la 4ª vez que les comento eso de que lean los primeros capítulos porque es la base para todo el argumento que hace en todo el libro. O sea, hay muchas cositas ahí. Los primeros capítulos están diseñados, lo habíamos hablado en otras clases, para presentar un problema, o sea, para presentar el problema de la humanidad, el cual era: todos son culpables delante de Dios, tanto judío como gentil, ¿sí? Y como todos, al igual que son culpables, todos son o califican para la salvación, en el sentido de que necesitan ser salvados. Esa es la única calificación que necesitas, el necesitar ser salvado y depositar tu confianza en alguien fuera de ti, porque eso era lo que estaba haciendo el hombre, confiando en uno mismo, confiando en la creación, confiando en su propia opinión, apoyándose en su propia opinión, en lugar de hacerlo dependiendo de alguien más. Y eso es lo que Pablo procura establecer en la mitad del capítulo 1, del 18 hasta el 3, capítulo 3, versículo 20. Todo eso es para presentar un problema. A veces un vendedor, para venderte su producto, te hace ver tu necesidad de ese producto. Y es lo que hace Pablo en esencia ahí en Romanos 1 al capítulo 3, versículo 20. Está diciéndole al gentil: tú estabas perdido, ¿sí? Eres culpable. Cuando probablemente el judío podía decir en el capítulo 2, pues yo soy judío, yo soy de la familia de Abraham, que ellos creían que tenían garantizada su salvación por el hecho de que Abraham había sido escogido y ellos eran israelitas por descendencia, para lo que Dios dice: no es por tu pedigrí, o sea, es por fe. Sí, y ese es el argumento que da en el capítulo 3 y en el capítulo 9, el tan controversial capítulo 9, donde dice: no todo el que es de Israel es un israelita, sino el que lo es por fe. Entonces, pues ya que lleguemos allá, vamos a ver cosas algo interesantes, más de las que les llegué a compartir el año pasado cuando hablamos de Romanos 9. Pero bueno, pues todavía nos falta un chorro. Vamos en el capítulo 1. Pablo estaba estableciendo, nada más un recuento, el por qué escribe Romanos, por qué les escribe, quería visitarlos,
estaba haciendo una colecta en las iglesias para los santos de Israel, de Jerusalén, perdón, de la iglesia en Jerusalén. Eran pobres, necesitaban pues recurso, y Pablo hace una colecta a lo largo de las iglesias en Asia, las que había establecido, las que había, por las que había pasado, y dice, terminando la colecta, en el capítulo 15, terminando de hacer esto, entregándolo, voy a ir a Roma, queriendo ir a España para que me lleven ustedes a España. Voy a pasarles por ahí. Habíamos mencionado que también Pablo no conocía a los romanos en este punto de su vida. Pablo, cuando escribe Romanos, todavía no los conocía. Por eso es que no menciona un cierto problema tan en específico. Sí había unos detalles de los cuales había oído, pelea entre gentil y judío, cosa que menciona brevemente en un capítulo más adelante, en el capítulo 14. Había una disputilla ahí entre judío y gentil, ¿sí? Y como ambos debían de darse gracia el uno al otro. Pero bueno, ya llegando ahí también al 14, cuando lleguemos a fines de año, yo creo, lo veremos. La razón por la que empecé a hacer esto, o el hacer estudios de versículo por versículo, es porque me estaba dando cuenta de que muchas personas distorsionaban un versículo. Sí, mencionaban un versículo nada más por mencionarlo, porque según pues podría encajar en lo que ellos creían. Pero cuando el versículo en realidad, o pedacitos de la escritura que sacaban, pues la sacaban fuera de contexto y no tenían nada que ver con lo que, ¿cómo se llama? La Biblia dice que significan esos versículos, ¿eh? Entonces, pues me agarró, yo creo, el Espíritu Santo, el que me dio pues la idea de leer de corridito. Y en lugar de pedacear, de leer una parte de un libro y luego otra parte de otro libro y otra parte de otro libro de la Biblia, así, en lugar de pedacear, leer de corridito y no andar de un lado a otro, porque luego se me olvida la secuencia. Y eso es algo que me ha ayudado un chorro y que sé que les va a ayudar a ustedes, el leer en orden la Biblia, el leerla. O sea, no que no puedan pedacear de repente o para mencionar algo que pueden mencionar nada más un versículo, pero que en sus estudios, en sus lecturas serias, puedan saber ¿cómo se dice? Pues el flujo de una carta, o de una carta en este caso con Romanos, o de un libro. O sea, que puedan ir llevando, ok, esto lo dice por esto. Por decir, ahorita que estamos con no sé cuántos de ustedes están llevando el plan de lectura en orden cronológico, que estamos subiendo en Facebook. Si no lo han empezado y lo quieren empezar, ahí están todas las imágenes. Hoy puede ser tu día 1. Está bien. Y de lo que nos damos cuenta, Betty y yo, ¿quieres compartirle tu experiencia? Pues, o sea, que está bien padre, refuerzas mucho las cosas porque te lleva, por ejemplo, ahorita que estamos leyendo de David y todo eso, estás leyendo el pasaje y luego te lleva a los salmos de ese mismo tiempo, que fueron escritos en ese mismo tiempo, y aunque el salmo, si de por sí lo lees, está muy bonito y todo, pero cobra otro sentido. Dices, mi mente estaba pasando por esto y escribió esto, ¿no? Y ves los problemas, y que también era almático y que andaba a veces bien contento y luego bien triste, y está muy padre poderlo leer así, porque te da un panorama muy diferente. Y como a veces estamos en Samuel y luego te lleva otro pedacito de Crónicas, y en Crónicas te dice a lo mejor un extra que no venía acá, o sea, te dice prácticamente, pero entonces entiendes, Señor, pues ya entiendo por qué fue así, porque acá lo leo y me quedo como que a medias y no entiendo, pero ya lo leí acá y ya entendí. Entonces está muy, muy, muy padre, se lo recomiendo mucho. Sí, por decir, dice eso de lees en 2 de Samuel, y para cuando llegas a Crónicas, por decir, cuando llegas a Crónicas ya te aventaste Primera y Segunda de Reyes y ya se te olvidó lo de Samuel. Pero estás leyendo paralelos, estás leyendo 1 de Samuel y 2 de Samuel junto con Crónicas. Y en Crónicas, pues sí, como dices, vienen a veces unos detalles, o en Samuel vienen detalles que no vienen acá en Crónicas y así. Entonces está padre. Y por decir, en las cartas, el darte cuenta que es una carta,
que tiene una persona que lo escribe y un destinatario, que tiene un flujo, que hay un argumento haciéndose, en este caso Romanos, todo está pegadito, hasta el capítulo 11, todo es una idea, todo es una idea. Y Pablo la está, haz de cuenta que avienta preguntas y se responde en el siguiente capítulo a veces, o avienta una pregunta en el capítulo 3, que te quedas así de que, bueno, ¿qué onda? Y luego ya hasta el capítulo 9 y en adelante la contesta ya más a detalle. Entonces todo es un argumento, cosa que a veces no apreciamos cuando no lo leemos así de corridito. Que leemos una parte y pues pasa lo mismo que Samuel y luego hasta Crónicas se te olvida por haber leído otras cosas, que no es malo. Pero pues es mejor, es más enriquecedor el darte cuenta pues de qué se trata la carta, ¿sí? Por decir, si te dicen de Romanos, oye, pues dime a ver dónde habla acerca de que no hay condenación para los que están en Cristo. Alguien que me diga, a ver, ¿en qué capítulo está? 8. Bueno, a ver, donde habla acerca de cómo Dios sujetó a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Eh? ¿En el 1? Hasta el 11. Hasta el 11. ¿Dónde habla acerca de Israel específicamente? Sí, ya se les había dicho. Tú dijiste que del 9. En el 9. Del 9 al 11 habla acerca de ciertas cosas. O sea, que sepas moverte en el libro de Romanos, pero en este caso. O sea, que sepas dónde está todo y veas, ok, entonces empieza con esto y luego se mueve a esto. Ok, por eso dice esto acá. Sí, y la verdad es muy enriquecedor el leer la Biblia en orden y también seguirla con el libro de los Hechos, cosa que también ya los animé a hacer. Y hemos estado viendo y haciendo cada que podemos. Y está padre, está muy, muy padre. Pero sí, les recomiendo hacerlo. Es un consejo de estudio que sé que les va a ayudar. No es algo para lo que necesites años de seminario, o sea, nada más leer, ¿sí? O sea, la verdad te ahorras mucho dinero agarrando tu Biblia y leyéndola en orden. Y pues obviamente, últimamente, obviamente el Espíritu Santo es el que da revelación y le pides revelación. Y pues, obviamente, Él te va a llevar también a leerla en orden. Si no pedacear. Pero bueno, llegamos aquí al versículo 16, donde dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. En los versículos anteriores, Pablo está diciendo, yo soy deudor a todos, ¿sí? Yo soy deudor tanto al griego, que era el educado, como al no educado, ¿sí? Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque no había llegado a Roma. Roma era la cúspide, pues, del imperio, porque era el imperio romano. Entonces, la mera buena ciudad donde estaba el emperador y todo era Roma, donde estaba los cocos, los pensadores, todo, ¿sí? Lo mero bueno era pues Roma, España, toda esa sección, ¿sí? Y Pablo no había llegado a aquel rumbo. Probablemente decían, no, pues Pablo no puede con nosotros, no puede contra nuestro intelecto superior. Y por eso Pablo dice, o sea, este mensaje no es nada más para los bárbaros que a los que les he compartido por acá, sino también para ustedes, ¿sí? Soy deudor tanto al educado como al no educado. Y no me avergüenzo de este mensaje. Pablo dice eso. O sea, no era como un mensaje del cual dijera, no, pues me da vergüenza compartírselo a los sabios de este mundo y por eso no se los comparto, por eso no he ido hasta allá. Pablo dice, no me avergüenzo de él y yo estoy listo para ir a predicárselos, para ir a compartírselos. Al judío primeramente y también al griego. Griego en ese entonces no nada más significaba una persona nacida en Grecia, era un educado, era una persona que hablaba un idioma, o el idioma formal del griego, ¿sí? Uno que era muy, muy, muy educado, muy coco. Y le dice, hace énfasis, también es para ustedes, ¿sí? No es un mensaje nada más de los judíos, no porque yo sea judío nada más voy a darle a los judíos, es un mensaje también para ustedes. Además de que vimos en Gálatas que él era el apóstol enviado a los gentiles. Entonces Pablo introduce aquí el tema del libro, el cual es el Evangelio de Dios o la justicia de Dios mediante el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios
se revela, es el poder de Dios para salvación. Hacíamos un paralelo con Efesios 2:8. Si se acuerdan que lo mencionábamos, era porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es el don de Dios, ¿sí? Entonces, no por obras para que nadie se gloríe, bla, 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 ¿sí? Hacíamos un paralelo con este, es el poder de Dios, no es nuestro poder, ¿sí? Porque por gracia, la gracia viene de parte de Dios, ¿sí? Son salvos, aquí está, salvación, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree por medio de la fe. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. ¿Sí? Les daba como que un paralelo de dos versículos muy conocidos, ¿sí? Otro también que podemos ver, porque de tal manera amó Dios al mundo, el poder de Dios, ¿sí? La gracia de Dios, que dio a su Hijo unigénito, igual dentro del poder de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿sí? Mismos componentes, y es Él la voluntad de Dios, Él es el iniciador, ¿sí? Y nuestro papel es el tomarlo, el creerlo, ¿sí? El depender de Él. No es algo de lo cual tú te puedas gloriar, cosa que vamos a ver más adelantito, cuando dice, una vez que expone todo su caso del problema y de la solución, la cual es Jesús, Él menciona en el capítulo 3, versículo 20 y tantos, 26 creo, 24, dice, ¿dónde queda entonces la jactancia? ¿De qué me puedo yo jactar? ¿De qué me puedo yo levantar el cuello? ¿De qué me puedo enorgullecer? Y dice, de nada, queda excluida. Dice, ¿por cuál ley? Pues la ley apela a ti, o sea, la ley apela a tu fuerza. Dice, la ley de las obras, no, la ley de la fe. Sí, eso es algo que vamos a ver más adelantito. Primero Dios, si terminamos todo el capítulo 1 el día de hoy. Vamos a ver. Sí la hacemos. Sí la hago. Ok. Aquí tengo unas cuantas notas que del 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La justicia del Evangelio es aquella de Dios, es la justicia de Dios, no es tu justicia. La semana pasada antepasada, porque la semana pasada hablamos acerca de la mujer en el ministerio, ¿se acuerdan? Sí. Pero la semana antepasada estuvimos hablando acerca de esto, ¿sí? De cómo Israel buscaba justicia, su justicia por medio de la ley, ¿sí? Era una justicia de ellos. La ley demandaba justicia de ellos, ¿sí? Pero esta es una cosa completamente diferente. Esta no es una justicia de nosotros, es la justicia de Dios, ¿sí? Esa es la justicia que el Evangelio revela. La justicia que necesitamos buscar, la justicia de Dios, ¿sí? Como creador, dador de ley y juez, solamente Dios determina lo que es, pues, correcto, lo que es acepto delante de Él, ¿ok? Él establece el estándar de oro, ¿sí? El único estándar de lo que es requerido para entrar al cielo. Así que podríamos decir que lo que es de Dios es justo y lo que no es de Dios, por definición, es injusto, ¿sí? O no es justo. Es una frase que a mi papá le gusta decir: lo que es de Dios, y lo que no es de Dios, no es de Dios, ¿sí? Entonces, si la justicia de Dios, algo que no sea la justicia de Dios, termina siendo algo que no es justo, algo insuficiente, algo inaceptable delante de Dios, ¿sí? Aquí es como empieza el problema, ¿sí? Problema y solución, porque te dice la solución, pero presentándote también un problema. La justicia que necesitas no es la tuya, porque la tuya no es acepta delante de Dios. Es la única justicia acepta delante de Dios es la de Él. Sí, el único estado acepto delante de Dios es perfección. Él es perfecto. Algo por debajo de eso no merece aceptación de parte de Dios, ¿sí? Nuestra búsqueda de justicia debe comenzar con entender a Dios y su justicia. De ahí podemos partir preguntándonos, ¿cómo igualo entonces yo el estándar de Dios? No puedo. ¿Cómo me convierto tan justo como Dios? Por mis propias fuerzas no puedo, ¿sí? Y ese es el punto. Te preguntas tú, a lo mejor, o sea, sabiendo que el único estándar acepto delante de Dios es
la justicia de Dios, la justicia que es de Dios. Bueno, entonces, ¿cómo puedo yo llegar a ese punto? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues, ¿por mis fuerzas? No. Esa es la primera respuesta, ¿sí? Nosotros obtenemos la justicia de Dios recibiéndola como un regalo. Romanos 5:17 nos habla acerca de eso. Dice... Ay, se me fue. Romanos 5:17... Porque por la transgresión de uno... sí. Porque por la transgresión de uno solo Reinó la muerte. Mucho más reinarán en vida los por uno solo, ¿sí? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la... y del don. ¿Qué es don? No es un señor, es un regalo, sí, es un regalo. ¿Y qué te está diciendo acerca de la justicia? Que es un regalo. ¿Y cómo es que tú llegas a ella? Recibiéndola de parte de Jesús. Sí, obviamente. 2 Corintios 5:21 nos dice: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es 2 Corintios 5:21. Entonces, la justicia no es algo que tú puedas obtener, no es algo que tú puedas, por lo que tú puedas trabajar, es algo que solamente puedes recibir. Más bien, la justicia de Dios, porque es tan inalcanzable, es tan invaluable que no tiene un precio, no tiene un costo en cuanto a ti, no podrías pagarlo, te tomaría una eternidad y aún así no lo podrías pagar, ¿sí? Entonces solamente puede ser recibida como un regalo, y eso es lo que nos dice la Biblia que es la justicia. Eres acepto, porque la palabra aquí justificado, que vas a ver varias veces en Romanos, es declarado justo, ¿sí? Declarado inocente, como si nunca hubieses pecado. Justo como si nunca hubieses pecado, imagínate. Así es como Dios te declara ahora por su gracia, por su misericordia, declarado justo, ¿sí? Tú eres declarado o declarada justo por el juez, ¿sí? Y si el juez no te condena, ¿por qué condenarse uno? ¿Por qué permitir que alguien más te condene? Cuando el que te juzga o el que el juicio que te debe de importar es el de Dios, y su juicio es: eres inocente, eres justo, eres declarado justo, pero no por algo que tú hayas hecho, ¿sí? Sino por él, porque recibiste su justicia. Quiero ilustrar un poquito esto. En la cruz, Dios trató a Jesús como el peor pecador. ¿Pero fue porque Jesús pecó? No. ¿Cómo es que él, habiendo hecho ninguna injusticia o no habiendo cometido ningún pecado, fue castigado como el peor pecador? Porque él recibió nuestro pecado. Sin haber hecho ningún pecado o cometido ningún pecado, fue castigado como el peor pecador. ¿Sí? O como pecado. El pecado, él se hizo pecado, es lo que nos dice 2 Corintios 5:21. Pero ¿cómo es que hizo esto? ¿Pecando? Recibiendo nuestro pecado. Entonces, hizo un pecado. Les estoy martillando esto mucho porque es para que se les quede. ¿Hizo pecado Jesús? No. ¿Qué hizo entonces? Asimismo, nosotros, sin haber hecho justicia, la manera en la que nosotros entramos a esta declaración de justificación es recibiéndola. No por obras de justicia, como dice Tito 3:5, no por obras de justicia, sino por su misericordia. ¿Sí? Entonces, otra vez, Jesús hizo pecado, recibió nuestro pecado, lo absorbió. Nosotros fuimos hechos justos. Hago mucho hincapié en esto porque a veces uno no entiende cómo es que Dios nos puede hacer justos a nosotros sin haber hecho justicia. Bueno, pues voltéasela. ¿Cómo es que Jesús se hizo pecado por haber pecado? Pues no, por haber recibido nuestro pecado. Entonces, de la misma manera, y ahí está Romanos 5:17, ¿cómo es que tú recibes la justicia? ¿Cómo es que tú eres justo? Recibiendo justicia. Como lo que es un don. Y allí era un símil del tabernáculo, ¿verdad? Cuando ponían sus manos
¿A quién iban a ofrecer? al animalito, sí, borrego, el animalito. que transferían los pecados. El Levítico abre con estas 5 ofrendas que son ilustrativas de la ofrenda de Jesús a Dios, y una de esas era la ofrenda de pecado y la ofrenda de transgresión. Sí, era el holocausto, sí, sí era ese. No, era el holocausto y la ofrenda de pecado. La ofrenda de pecado era para transferir el pecado al animalito. Y el holocausto, la número 1, era para transferir la inocencia del animalito a la persona. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede en la cruz. Así es. Pero en una sola obra. Él toma nuestro pecado y nos da su inocencia. ¿Sí? Bueno, entonces... Era el único camino, ¿verdad? Así es. Porque nosotros no podríamos, nosotros no hubiéramos en ningún punto del tiempo, de la eternidad, habríamos podido pagar esa deuda que debíamos. Entonces, nosotros obtenemos la justicia recibiéndola como un regalo, como conociéndola a través del Evangelio. ¿Por qué es a través del Evangelio? Porque pues ¿cómo puedes tú poseer algo que no conoces? Entonces el Evangelio te lo revela, exactamente, te revela cómo puedes tú obtener justicia, la justicia de Dios. ¿Sí? Es como lo que dice en Romanos 10, ¿cómo irán o cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel en el cual no han oído? ¿Sí? ¿Cómo irán si nadie les predica? Entonces, por medio del Evangelio es que tú haces conocido esto y la persona se apropia de ello pues por fe. Pero si no conoce, si no entiende, o sea, si no tiene el conocimiento del Evangelio, pues ¿cómo sabe? Entonces, que Jesús pagó por sus pecados y ahora Él transfiere su justicia a ti y tú tus pecados o tu impureza a Él. O sea, como Él toma tu pecado. ¿Sí? ¿Cómo puede saber una persona que nunca ha oído el Evangelio eso? ¿Sí? Entonces, por eso es que por medio del Evangelio la justicia de Dios se revela. Y lo cual nos lleva a ver... por eso es que dice esto. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. Se me hace como brincar estas cositas que tengo aquí. Aquí está. Porque si no va a ser un chorro de información, ¿sí? La justicia de Dios nos encuentra... sí, me voy a brincar eso. Pablo dice, sí, que esto sucede por fe y para fe. Se revela por fe y para fe. La justicia de Dios está siendo revelada de un creyente a otro. Sí, Pablo, por medio de la predicación del Evangelio, Pablo tiene mucho más que decir acerca de este proceso en los siguientes capítulos, cosa que les estaba mencionando hace ratito, en cuanto a la justicia de Dios por medio de la fe. Sí, más adelante él nos habla acerca de esto, de cómo era por fe también en otros tiempos. Y de hecho el justo por la fe vivirá es una cita de Habacuc 2.4. Vamos a Habacuc 2.4. 2.4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Qué está hablando aquí? El orgulloso... Es el de las obras, el de la ley. Exactamente, ¿sí? El profeta aquí dice que el que se enorgullece no tiene un alma recta. ¿Sí? El que confía en uno mismo no tiene un alma recta. El que se fía de él. Una persona puede pensar de sí misma que es una buena persona y digna para entrar al cielo, digna de entrar al cielo, pero al hacerlo se engaña a sí mismo. ¿Sí? El orgulloso, ¿sí?, no tiene un alma recta. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Vive la vida dependiendo de Dios, de la salvación, y recibe vida eterna por fe. Tengo algo de material acerca del 17, por eso dije, a ver si terminamos el capítulo 1. Está en mis planes terminarlo, pero... Vamos a ver. Si estamos aprendiendo, si estamos entendiendo un poquito. ¿Sí? Ahora, habiendo Pablo establecido el tema de la carta, esperaríamos... O sea, habiendo establecido esto de que es la justicia de Dios por fe, pues uno esperaría que continuara la discusión con estos puntos, ¿no?
Y sí lo hace, pero aún no. Porque menciona el problema, empieza a mostrar el problema. ¿Sí? La necesidad de justicia. La necesidad de justicia, ya la estamos viendo. ¿Sí? La justicia de Dios es la que necesitamos. ¿Sí? Porque el hombre es culpable. Empieza desde el 18 hasta el 3:20. ¿Sí? Antes de que Pablo explique cómo nos hacemos justos, él explica cómo no nos hacemos justos. Empieza a hacer un recuento de la historia del gentil y del judío. En la mitad del capítulo 1 y en el capítulo 2 y la mitad del capítulo 3. ¿Sí? Él hace un recuento de la historia y de cómo el gentil no ha encontrado justificación, no ha llegado al estándar de Dios, ¿sí? Sino que se envaneció. Empezó a adorar a la creación en lugar del creador. Así es. ¿Sí? Y el judío que tenía la ley, teniendo la ley, no la cumplió, no la siguió, y lo puedes ver en todo el Antiguo Testamento, una tras otra vez. El israelita o el pueblo de Israel y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y luego Dios los salvaba porque ellos clamaban a Él, y luego otra vez. Y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Sí? Era un pueblo idólatra. Entonces, todo esto trata del cómo no nos hacemos justos. Todo esto trata en los capítulos del 1:18, o sea, 1:18 hasta el 3:20. Y se divide, pues, como en 4 secciones, ¿sí? 4 cosmovisiones del mundo, de cómo una persona se hace justa según el mundo o va al cielo. Pablo refuta estas 4, ¿sí? La primera es, pues, por medio del paganismo. La segunda es el moralismo. Una persona moral, ya ves, yo soy bueno, sí, no le hago nada, no le hago mal a nadie, ¿sí? La tercera persona es vendría siendo el tercer punto de vista o cosmovisión es nominianismo, que va un poquitito de la mano con el moralismo, pero el nominianismo tiene que ver con tener la ley, ¿sí? Con tener la ley. Ese es el judío. ¿Cómo dijiste? Nominianismo. Y la cuarta es el judaísmo, ¿sí? La pura religión del judío. Lo que es moralismo, nominianismo y judaísmo casi son lo mismo, ¿sí? Una vez que Pablo refuta estos falsos puntos de vista, él regresa a describir la manera correcta de recibir justicia en el capítulo 3, versículo 21. De hecho, vamos a leer, fíjense, 16, 17 y nos vamos a brincar al 21, al 3:21, y van a ver cómo es lo mismo, ¿sí? Es la misma idea que empezó acá. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, ¿sí? Y ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Sí, ya te está explicando ya de en qué consiste esta justicia de Dios. Sí, que es por medio de la fe en Jesucristo, porque acá en el 1 nada más te dice por la fe. ¿Fe en qué? ¿Sí? La fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya te empieza a introducir el objeto de tu fe, a Jesús, ¿sí? Porque en el 1 te dice nada más el justo por la fe vivirá, ¿sí? Es por fe y para fe, y te la deja ahí. Y ya acá te empieza a explicar la mecánica más específicamente de qué, ¿sí? De Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Es el objeto de nuestra fe. Su muerte, su sepultura y su resurrección, por lo que dice la Escritura. Entonces vamos a regresarnos al 1. ¿Sí están viendo más o menos esto? La estructura del... Ok. Si se atoran en algo, díganme. Ok, entonces regresamos en 17. Puedes ver cómo Pablo regresa a la discusión que empezó en el versículo 17, en el capítulo 3. Lo que tenemos en medio sigue siendo parte del argumento. Nada más que está haciendo un sándwich aquí, ¿sí? De esto es lo que necesitas, la justicia de Dios, y es por fe, y esto es por qué la necesitas.
en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y empieza ahí a mencionar varias cosas acerca del paganismo, acerca del judío. Esas 4 divisiones que les dije se pueden resumir en 2, ¿sí? La culpabilidad del gentil y del judío, ¿sí? Y nada más es para decir que tanto judío como gentil necesita esto, ¿sí? No nada más es el gentil el que el judío consideraba el combustible del infierno, ¿sí? Para el judío el gentil era algo X, ¿sí? Una forma de vida inferior a ellos, por así decirlo, como un perro. Ellos los consideraban, como ya les dije, el combustible del infierno, ¿sí? Entonces Pablo hace este argumento en el capítulo 2, en capítulo 1 mostrando, ok, sí, ellos son impíos, ellos son injustos, pero ustedes también son culpables. En el capítulo 2 lo hace y les dice eso, ¿sí? Porque, mándeme. Pero ahí el meollo del asunto, yo al menos así lo vi, a ver si no me equivoco, era la búsqueda de la reconciliación con su Creador. Exactamente, ¿sí? El cómo es que nosotros podemos estar en armonía con Dios, ¿verdad? En una relación correcta, exactamente, en una armonía con Dios. ¿Cómo es que el hombre se reconcilia con Dios desde su posición en la que estaba? Sí, muy buen punto ese, hermano. Entonces, a medida que veamos estos falsos puntos de vista, del versículo 18 en adelante, ¿sí? Van a ver que todos comparten una misma idea equivocada. La humanidad siempre ha asumido que el estándar para el cielo está a su alcance. ¿Sí? A pesar de que creamos que aún no somos lo suficientemente buenos, ahorita, creemos que podemos llegar ahí. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? O lo digo otra vez, lo menciono otra vez. Entonces, esa es una de las cosas en las cuales la humanidad se engaña a sí misma. Piensan que tienen la capacidad de llegar al estándar de Dios por quienes son ellos, por sus propias fuerzas. Sí, yo puedo. Este engaño comienza con una definición errónea de la palabra justo, o podríamos decir bueno. Vamos a ver un ejemplo con el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Sí. Vamos a verlo en Lucas 18. Por ejemplo, ¿sí? ¿Eres una buena persona? El joven rico sí era bueno. O sea, No, una pregunta a cualquier persona. Tú le puedes decir, ¿es una buena persona? Una persona que no está en Cristo. ¿Sí? Sí, te voy a decir que sí. Sí, ahora, cuando tú hables con él, puedes decirle, antes de contestar, considera cómo Jesús define el término bueno. Ahí les va. Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno. ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas? Ninguno hay bueno sino solo. Entonces, una persona que no está en Cristo, porque nosotros obviamente pues ya somos considerados justificados, igual y en nuestro espíritu, igual y acá afuera, pues todavía no somos lo que somos, no hemos manifestado completamente lo que somos en nuestro espíritu. Pero bueno, tú le preguntas a alguien, ¿tú eres bueno? No, pues sí, yo soy bueno, pero de acuerdo a Jesús, el único bueno es Dios. Entonces, como hablábamos al principio, si lo que es de Dios es justo, lo que no es de Dios, lo que es de Dios es bueno, lo que no es de Dios, vamos a ponerlo así, lo que es Dios es bueno, lo que no es Dios, no lo es. ¿Sí? ¿Está teniendo sentido? Fíjate lo que dice. Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué es lo que el mundo piensa? Que el estándar de justicia de Dios está a su alcance. A su alcance. Fíjate lo que dice. ¿Qué haré? ¿Qué hago? Él automáticamente se siente que lo puede hacer. Sí. Está asumiendo ahí que él puede hacer Y lo que decía algo. en Habacuc, el que se fía así como que de él mismo, pues no es... Su alma no es recta. ¿Sí? Cosa que aquí también se estaba contradiciendo, porque dice heredar. Una herencia no te la ganas, alguien más te la da. Claro, ahí está yo.
¿Sí? Ahora, un hombre de poder y riqueza, como este hombre, le hace a Jesús la pregunta de antaño: ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Su pregunta tiene suposiciones e incluye contradicciones, ya se les mencioné. Primero él pregunta ¿qué haré? Como diciendo ¿qué obra debo de hacer? Él asume que la solución se encuentra al alcance de sus obras y que se encuentra dentro de sus habilidades. Sabemos que eso es lo que piensa porque nadie pide la dirección a un lugar al que no podría llegar. Sí. Cuando pides una dirección, pues es porque estás asumiendo que yo la hago para llegar ahí. Sí. En lugar de cuando le dices a alguien, llévame, que no sé cómo llegar, no sé cómo dar. Ahora, por ejemplo, nadie pregunta ¿cómo puedo volar a Júpiter? O sea, yo volar, ¿cómo puedo? No que me metan en una nave y todo eso. ¿Cómo puedo volar? No podemos hallar el camino al cielo en nuestro esfuerzo más de lo que podemos volar a Júpiter por nosotros mismos. Así que esta es una alta presunción la que este hombre tiene al hacer esta pregunta. Si en esencia decía, dime qué debo hacer para entrar al cielo y lo haré. Dime qué debo hacer para tener vida eterna y lo voy a hacer. Ya lo da por hecho, ¿verdad? Exactamente, es orgullo. Toda esa respuesta, pues nada más muestra su orgullo. O sea, él estaba orgulloso, él creía que estaba haciendo una hazaña. Casi Exactamente. creo que ya llevaba todo así como nomás para que le dieran el aplauso. Siéntate aquí porque ya la libraste. Exactamente, lo estaba haciendo. Incluso el mismo maestro bueno. Sí. Fíjense. ¿Dónde estaba? Vamos a ver en la de Mateo. Mateo 19. Porque hay algo muy interesante que hace, o que dice. Bueno, vamos a Marcos 10. Es el mismo tema. Ajá. Ok. Ay. Marcos. Aquí está. Como le dijo, maestro, Bueno, y luego le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo. Dios. Y luego, ¿cómo le dice? Maestro. ¿Dónde está el bueno? No, ya lo quitó. Ah, sí. No lo veía a Jesús como. Como Dios. Todo. Como Ah, su ok. Salvador. Sí. Oh. Sí. No consideraba a Jesús Dios, y Jesús es Dios, el Hijo de Dios. ¿sí? Desde ahí ya estaba equivocado. Ajá, exactamente. Primero O por sea, eso- igual lo veía, perdón, no, perdón. Que igual lo veía como una persona muy moral, ¿no? Y por eso le decía, pues, ¿qué puedo hacer? Pero Ajá. no como Dios. Pero no como Dios. Y está curioso porque el tipo como que le pregunta con qué acciones y él lo responde con acciones. Le puede haber dicho Jesús como que no, pues sígueme y ya. Pero está curioso que le pregunto por acciones, pues le responde con acciones. Exactamente, eso es, aparte de también por el tiempo en el que estaba viviendo, bajo la ley, un orgulloso que le muestra la ley. ¿Sí? Y otra cosa que Por yo eso le es. decía ahí era como que él le daba por su lado a Jesús, como diciéndole, haz de cuenta que alguien llega y te dice a una persona del mundo, le dice, licenciado, ¿cómo está? Como ensalzándolo, así me daba. Porque de hecho ahí dice, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. O sea, Yo lo había leído ahí. en este viene en Marcos. Ese está más descriptivo, ¿verdad? Sí, que Sí. dice ahí, vino uno Bueno, corriendo, cuando lleguemos hincado ahí su en el rodilla. plan de lectura, esa historia la van a leer 3 veces. Sí, la van a leer Ajá. 3 veces y van a ver detalles que la otra no tiene. Está bien. Y está pensando, y aunque si hubiera vendido todo eso y lo hubiera seguido, eso no hubiera hecho que salvara, porque a fin de cuentas se salvó por obras. Entonces, aunque lo hubiera vendido y lo hubiera seguido, pues. No, Y dice, pero tendrás tesoro, pero no dice que se va a salvar. Es como que. Ujú. yo creo que Jesús ya sabía lo que iba a responder, porque ya conocía su corazón. De hecho lo dice ahí en Marcos, Jesús amándolo, Ah, sí. conociendo, Tu corazón. oyendo esto se puso triste. Sí, entonces, fíjate su orgullo. Primero que nada, Jesús se había entristecido. sabemos que la ley nadie la puede cumplir. ¿Y qué estaba diciendo él? Que Todo guardado esto de es su guardado. Que él siempre. Y siempre que tú te acerques a Jesús así con una actitud orgullosa te va a decir,
te falta. Aún te falta. Porque se enfoca en ese punto que nos echa. Sí, pues porque ahí él estaba en la ley. Entonces Ajá. dijo Jesús, bueno, pues no calificas todavía, te Esa falta es un su punto. falta de padre. Y aparte, no estaba, ¿cómo se llama? Estaba infringiendo el primer mandamiento, no tendrás otros dioses fuera de mí, ¿sí? El dinero. ¿Cuál era su Dios? El dinero. El dinero y no Dios. Así es. Entonces, ahí le mostró que en realidad no había guardado, no estaba guardando. La ley. Sí. Sí. Todos los preceptos de la ley. ¿Cómo ven? Pues qué triste. Pero bueno, regresando al argumento de acá, ¿sí? Ya mejor ¿Qué? Ya mejor estudiamos Lucas. Una herencia, sí, ¿qué es lo que dice él? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Sí, Sí. se está contradiciendo ahí porque no puedes hacer algo pues para heredar. Sí, es algo que te dan, es algo, no te ganas una herencia. Es algo asignado, una herencia a nosotros por alguien más. Una herencia no depende de nuestra obra porque nadie se gana una herencia. De esta forma, perdón, de cierta forma, reconoce que solo Dios tiene la autoridad. Un punto a favor de él es que reconoce que solo Dios tiene la autoridad para darle a alguien la entrada al cielo. Pero de todos modos hace un poquitito malévola su pregunta, porque en esencia estaba diciendo este hombre, ¿cómo por mis acciones puedo influenciar a Dios al grado de que me dé el favor de la vida eterna? Sí, su corazón estaba mal, quería hacerlo por sus obras. Pero digo, reconocía que de parte de Dios venía la entrada al cielo. Sin embargo, quería utilizar sus acciones como para influenciar la decisión de Dios para permitirle entrar al cielo. Y no es así, nosotros no nos ganamos las bendiciones de Dios o la salvación por obras. Bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento, pues sí veíamos en lo que era la ley de Moisés que si te portas bien, pues yo cumplo mi parte, lo que decía Dios. El famoso Deuteronomio 28. ¿Sí? Si oyes atentamente y haces mis obras, ¿sí? Yo voy a hacer todo esto. Y si no lo haces, las maldiciones te caen. Entonces, el que quiere vivir bajo la ley, pues no nada más es lo bonito, es también lo otro. Sí, es lo que dice, el que quiera vivir por quiere vivir por la ley, vivirá por esta, de todo lo que esto implica. Y ahí en la ley, pues no es de gracia, sino es por gracia, cosa que menciona en el capítulo 4, es por fe. Pero al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. No, más atrás dice, pero al que obra, el salario no le es contado como gracia, sino como deuda. ¿Sí? Bajo la ley, si tú te portabas bien, le demandabas a Dios que te bendijera, porque te lo debía, porque ese era el contrato. Ya lo hice. ¿Sí? Sí, entonces es por eso y también Dios, cuando desobedecía al pueblo de Israel por el mismo contrato y por su palabra, porque ambos accedieron a este acuerdo, Dios estaba obligado a maldecirlos, ¿sí? A hacer que los pueblos vecinos llegaran y los conquistaran y se los llevaran. Y no era sino hasta que el pueblo de Israel clamaba y decía, Dios, sálvanos, que era que Dios tenía misericordia de ellos. Pero ¿qué le estaba diciendo? no es por obras. Y lo vamos a ver mucho ya llegando al capítulo 3, 20 y tantos en adelante. Hermano, ¿se puede sustituir la palabra por obras? Como que se me hace más entendible a mí, por mi voluntad. Pues ¿Sí? Pues sí. Tiene que ver con, pero pues sí. Es que yo ahí veía reflejado más el egoísmo que puede haber en un momento dado, decir, no, yo voy a tomar decisiones para alcanzar la vida eterna y ya estoy mal, ¿verdad? Uh-huh. Pues sí, pues Pablo. Pero Moisés escribe del pueblo de Israel que era un pueblo de dura cerviz, y eso habla en el inglés lo habla como de cuello duro, y el cuello habla de voluntad. Entonces por eso digo, sí se puede, que tiene una voluntad de, no, yo lo voy a hacer por como yo quiera. Pero le digo, sí se puede, yo uso lo que ambas las usa la Biblia. En este caso en Romanos se menciona mucho obras. Pero tiene que ver con eso, con una voluntad ya establecida en, yo sé lo que Dios quiere, que quiere que dependa de Él, pero aún así yo lo voy a hacer por mí mismo. Lo estás haciendo por obras, pero últimamente pues sí es tu voluntad rígida,
que no está sumisa a Dios. Entonces, Ahí a lo mejor como que se sale un poquito, pero quisiera ver si Ajá. contestas me quedé ahí en Marcos donde él contesta, donde dice Jesús, entonces Jesús mirándole le amó. Le amó, ahí donde dice le amó. Le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Y lo dice, ven, sígueme tomando tu cruz. Esa frase es una frase que se dice mucho en la iglesia. ¿A qué se refiere? Porque bueno, no sé. ¿eh? Quiero comentar ahorita una cosa más adelante. Pues, ok. ¿De eso o de Sí, otro? de eso, pero primero responde la señora. Ok. ¿Cómo lo respondo de una manera sencilla? ¿Quién tomó la cruz? Y cuando habla acerca de la cruz en Romanos, lo vamos a ver también, es algo que es para el viejo hombre. O sea, crucifica al viejo hombre, la antigua manera de vivir. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, en cuanto al Evangelio y después de la muerte de Jesús, es lo que tendría que ver con tomar la cruz, o sea, crucificar al viejo hombre, identificarse con la muerte de Jesús y la vida ahora, no nada más la muerte, pues ya no, Él no está ahí, sino que resucitó, entonces no había. Me gustaría podérselo explicar mejor y si quieres se lo explico la semana que entra mejor. Sí, con más detallado, porque no me gusta la respuesta que le di así. Pero sí, usualmente lo usan para una vida de... Sí. O cuando alguien le va mal, es mi cruz, ¿no? Sí. Como que, Que nada que ver. es sinónimo de sufrimiento. Sufrimiento, Ándale. como que te toca sufrir. Sí. Y al que le tocó sufrir es a Jesús. Sí, el que tomó ese lugar Pero fue uno lo Jesús. dice por gente ignorante, no digo, por gente que Como no sabe, manipulación. que no conoce, que, ay, me Pues, tocó sufrir. más que nada, más que manipulación, porque manipulación se me hace algo así como yo sé la verdad y Como- aún así como a te estoy... propósito. Sí, Ajá. pero más que nada creo que es por ignorancia, por no ver, o sea, no poner en el contexto de que, ok, en ese momento cuando lo dijo estaba pasando esto, pero hubo algo que cambió entre los evangelios y las cartas, lo que es Sí. las cartas de Pablo, que fue la cruz y la resurrección, la muerte y la resurrección, donde Él tomó nuestro lugar. Y vemos crucifixión en el Nuevo Testamento, pero lo vemos como el viejo hombre, o sea, el viejo hombre crucificado. La cruz no es para el nuevo, para la vida nueva, pues es como si Jesús se volviera a crucificar. Sí, como si todavía anduviera con la cruz o todavía estuviera colgado. Sí, Clavado. entonces no es como a veces lo oímos, pero le digo, igual y se lo explico un poquitito mejor la semana que entra porque sí quisiera detallarlo bien. ¿Sí? Pero sí, más o menos. Sí, no, sí. Ok. Sí, agarré más o menos el grupo que... Ok. Bueno, entonces, así tal como estas personas o este joven rico piensa, si piensan los hombres de gran poder y riqueza, ¿sí? Ahorita, hoy en día. La mayoría de las veces asumen que por su influencia pueden causar que otros cumplan sus deseos. Hasta a veces incluso Dios, comprar a Dios. Entonces Jesús le pregunta al hombre, ¿por qué me llamas bueno? Jesús se enfoca en la idea equivocada del hombre. Este hombre no entendía lo que significaba bueno, pues bueno es Dios. Bueno. Si la humanidad reconoce que Dios es perfecto y nosotros imperfectos, sin embargo, también imaginamos que somos suficientemente buenos para llegar al cielo, incluso en nuestro estado imperfecto. Este es un entendimiento erróneo. La persona que piensa que puede ser, que por sus propias fuerzas o por su voluntad puede llegar al cielo, ganar la vida eterna, no entiende la santidad de Dios. Si no entiende verdaderamente el hecho de que Dios es santo y de que Él o eres perfecto o no mereces estar delante de Él. Y por nosotros mismos
o por quiénes somos nosotros, por nuestras obras, no lo hacemos. Y merecemos juicio y merecemos ira por nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Pero no estamos dependiendo de nuestro propio esfuerzo ya, ¿sí? Esa suposición podemos verla en el corazón de la pregunta de este hombre, ¿sí? El de que él podía hacer algo para llegar al cielo, para obtener vida eterna. En el corazón de de la pregunta que él hizo, él estaba básicamente pensando, creo que estoy cerca, pero ¿qué tan mejor debo ser para entrar al cielo? ¿Sí? O sea, él se sentía como en la posición de decir, ¿qué más debo hacer? ¿Sí? Que ya, mira, todo esto lo tengo. ¿Qué más? Tiene un estándar incorrecto y Jesús lo ilustra preguntándole, ¿por qué me llamas bueno? Sabemos que probablemente lo dijo como un cumplido vago o una entrada para tratar de ganarse la atención de Jesús, porque después, pues, cuando Jesús le dice, Dios es el único bueno, ya no le dice bueno. Dice, no. Pero su uso casual de la palabra bueno expone que no ha pensado mucho en el significado de bueno, no pensó mucho en lo que significa bueno. Jesús le dice que nadie es bueno sino solo Dios. La bondad no puede ser medida en una escala del 1 al 100. La persona es tan buena como Dios o no es buena en absoluto. ¿Sí? Si no das el ancho, si no llegas al estándar de Dios, es como si no fueras nada bueno. ¿Sí? O sea, por eso es que les digo, el capítulo 1 está para mostrar un problema. Necesitas la justicia de Dios, no la tuya. Porque la tuya, en comparación a la justicia de Dios, es nada. No equivale a nada. Todas tus obras que tú consideres justas por tus propias fuerzas, no, para Él son injusticias. Son, como dice Isaías, trapos de inmundicia. ¿Sí? Todos tus mejores esfuerzos no valen nada para Él. Para Él, la única obra válida y acepta para Él es la de Jesús. Y es cuando tú dependes de esa obra, cuando tú dependes de eso, que no estás siendo orgulloso y que eres acepto delante de Dios. ¿Sí? Porque no estás entrando en las bases de Caro, no estás entrando en las bases de quién es Caro, no estás entrando en las bases de quién es Lucy, no estás entrando en las bases de quién es Cristian, ¿sí? Sino en las bases de quién es Jesús. Y eres depositado en Él, por lo tanto eres acepto. ¿Ok? Jesús dice, ser menos bueno que Dios es ser 100% malo. Así que el estándar para entrar al cielo es el igualar la bondad de Dios. El estar cerca no es aceptable. ¿Sí? O eres o no eres. O eres o no eres, exactamente. El falso punto de vista del mundo de la justicia opera en la suposición de que la justicia se encuentra a una escala, ¿sí? Estar cerca es suficientemente bueno. ¿Sí? Imaginamos que este es el estándar, porque de lo contrario el cielo estaría lejos de nuestro alcance. O sea, el mundo piensa que puede alcanzarlo, ¿sí? que el estándar no está muy lejos de su alcance, porque si no fuera así, o sea, si estuviera lejos, perdón. A ver, déjenme se les digo bien. Operen esta suposición, sí, de que se encuentran en una escala, así de estar cerca. Piensen que al hacer su mejor esfuerzo es eso. Piensen que al hacer su mejor esfuerzo, Dios entiende, ¿sí? Y les va a dejar pasar, les va a dar un pase. Piensen eso, o sea, piensen que estar cerca o hacer su mejor esfuerzo es suficiente y Dios va a entender. ¿Por qué piensan de esta manera? Porque de no ser así, el cielo entonces está completamente fuera de su alcance, imposible, y lo está por sus fuerzas. ¿Por qué sigue la gente pensando eso? Bueno, una rebelión, ignorancia, hay muchas cosas, hay varias cosas, sí, que juegan en esto. O sea, asumir por qué una persona no quiere es decir que soy Madame Sassou y sé leer sus pensamientos y sé leer, o sea, la intención de su corazón, y pues no puedo. O sea, pueden ser varias cosas, puede ser que completamente y que ignore, desconozca, sí, o que de plano pues sí sabe y como dice, detiene la verdad en injusticia. Sí, o sea, que no quiere. Les gana más la carne, les gana más el querer
sea, yo siento que les gana mucho eso. Sí, también puede ser otra. Bastante. Entonces, puede ser varias, o sea, es eso, es orgullo, es de plano está en rebelión, no quiero, o ignorancia. O se te olvida. O se te olvida. A veces me pasa de ¿Qué? como que, bueno, no, sí, sí. Por ejemplo, todos ellos, o sea, cuando llega Pablo ahí, les dice, ¿verdad?, que hemos, por haber alcanzado por haber conocido la gracia y después se pierden. Bueno, aquí cuando habla acerca de ellos en Romanos, no está hablando específicamente de esas personas, está haciendo un recuento de la historia. Ajá. Sí, y cómo el hombre, o sea, uno no puede decir ahorita, yo no hubiera hecho lo mismo que hicieron mis antepasados, hubiéramos hecho lo mismo. Pero y lo hace por eso, y hace este argumento por eso, o sea, toda la humanidad ha demostrado que no puede, si no puede salvarse, que no. Sí, entonces... Y yo pienso que también, como dice Manuel, se les olvida porque a veces he escuchado un mensaje y luego pasa el tiempo y escucho otro mensaje que se contradice. O sea, un mensaje hablando de gracia, hablando de amor incondicional, hablando así. Y luego más adelante hablando de que no estás haciendo las cosas como es y Dios te va a castigar. Entonces, yo también pienso eso, bueno, pues se le olvidó, pues hace tiempo escuché un mensaje y se está contradiciendo ahora. O no le entendió y nada más como que lo refirió. O pedaceó. O lo pedaceó. Es muy difícil también, por ejemplo, O recibir. se le olvidó ya y ahora ya se volvió inquisidor. Por como estamos educados también, de que todo nos lo ganamos. Esa es otra. Y que realmente, bueno, yo analizo bastantes cosas porque digo yo, o sea, ¿por qué no pueden entender la gracia? Es realmente, como dice el hermano, o sea, uno le dice una cosa, pero los hechos hablan de que no estás entendiendo la gracia. Entonces, yo no entiendo esta parte porque, bueno, no se les es revelado, yo sé. No se les Bueno, es revelado. eso es una... que no creo, porque... No. ¿Por qué? Porque sería... Dios le da un conocimiento especial a unos y a otros no, Él escoge... Eso es lo que yo no entiendo. El Espíritu Santo, la Biblia nos dice, o sea, está aquí y a todo el mundo es el mismo ministerio. ¿Sí? Y al que quiere se le empieza a ser revelado. La verdad, o sea, es lo que nos dice en Juan. Él vino a revelar la verdad, a revelar lo que yo les he dicho. Muchas veces las personas no lo entienden porque simplemente no leen. Porque el Espíritu Santo ahí está, el Espíritu Santo quiere, o sea, no queda en él, no es de, no, yo no te quiero dar a ti revelación porque a mí me cae mejor él. Sí, o sea, él te abre las escrituras a medida que estás en las escrituras. Si no estás en las escrituras, pues ¿qué te va? Sí, también andar en el espíritu, no digo porque si uno toma así dice, me voy a recrear un momento en tal cosa, dice, al fin que ya recibí de Dios, pero pues es andar siempre en el espíritu, ¿no? Pues sí, entonces, o sea, no es de esto vivimos. Y aquí es donde sabemos que sí, que no, y de aquí se quita la ignorancia. O sea, el Espíritu Santo es el que cuando tú estás leyendo él te empieza a quitar y a veces se tarda en ciertas cosas, uno por tradiciones, por cultura, por sí, muchas cosas es donde te digo que influye, pero es tan bonito que a lo mejor dices, ¿cómo? Así de fácil, o sea, no estamos acostumbrados a decir, no, así nomás así es. ajá. O sea, a mí, de verdad, o sea, la gente se queda extrañada de que nada más así fácil es. Sí, es un don, es un regalo y realmente les batalla a la gente para aceptar eso también, o sea, no quieren. Uh-huh. Sí, entonces, otra cosa que también influye, por decir, en cuanto a eso de por qué no quieren, por decir, con el pueblo de Israel, ellos, por su orgullo, por su dureza de corazón, porque ya habían crecido de cierta manera y no estaban dispuestos a soltar sus tradiciones, soltar sus cosas, su cultura,
que se amachinaron en lo que ellos eran, entonces Sí. pues recibieron la palabra del mejor. Exactamente. Entonces, no es que no quisiera Jesús revelarles, o no es que no quisiera, sino al que quería, al que se dejaba y al que se aferraba, pues su corazón se veía más y más y más duro y pues menos recibía de... Oye, Marco, como tú dices ahorita, agarrate la Biblia, mira la Espíritu Santo, pues de esto vivimos. Y yo me quedé pensando en que mucha gente, como me acordé de ahorita la palabra que dijiste de Jesús, y que le decía, maestro, tú eres bueno. Entonces, actualmente también hay mucha gente que vive del dinero y que ve el dinero como Dios, ¿no? O sea, nada más está, que también pues sirven a Dios, pero por conveniencia al dinero, o sea, y como tú dices, que vivimos de la palabra, o sea, en la palabra está el saber hacer y el qué no hacer, o sea, lo bien y lo malo, o sea, y se viene de las decisiones que uno toma, o sea, y pues viene arraigadamente, pues, como tú dices, ¿no? Que es de la palabra, de esto vivimos, o sea, no solamente del dinero que vive uno, sino que también pues de la palabra, ¿no? Pues sí, exactamente. Ser guiados por el Espíritu, y el Espíritu nunca va a contradecir la palabra. Entonces, sí. Nosotros sí lo decimos. Sí, o sea, pues sí, es la actitud del corazón, uno que sabe que no puede, pues recibe rápido. Pero el que dice, no, yo puedo, pues se enceguece a la ayuda, se enceguece a... Entonces, no es que él no quiera, sino que a veces uno no le deja. O, pues no está en la palabra, no... Sí, pasa su tiempo en otras cosas que en la palabra. Entonces ahí, pues, Dios, revélame por medio de X o Y cosa, pues, ¿qué quieres que te revele? La revelación está en la... Y Dios es tan misericordioso que a veces sí te habla a través de cosas que suceden en el día. Pero, pues la palabra es la palabra y ahí es donde está más claro todo. Entonces, bueno, ya sé. Ya sé. Bueno, a ver, vamos al 18 ahora sí. Ay. 18 dice, ahora les mencionaba la semana antepasada los 3 porqués. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pablo termina el 15 diciendo, estoy listo para anunciarles, estoy pronto, sí, pronto estoy, esto pronto es listo estoy, sí, ansioso estoy. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, y porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, ¿sí? Entonces como que van uno encima del otro, ¿sí? Ya que la ira de Dios ha sido revelada, ¿sí? Contra toda impiedad, en el Evangelio se encuentra ¿cómo se llama? Lo que te salva de la ira, y es algo de lo que no me avergüenza. Sí, es como que van, no me avergüenzo porque esta es la solución, porque ya está aquí el problema, porque este es el problema. Sí, sí, más o menos, ¿sí ven? Se me hizo muy curioso ver esos 3 Porque porqués. haya muchos filósofos y muchos muy inteligentes, ¿verdad? Uh-huh. Pero la sabiduría de Dios está por encima. Por mucho. Entonces, porque la ira de Dios es revelada desde el cielo hacia aquellos que rechazan el conocimiento de Dios, contra toda impiedad, ¿sí? Y la injusticia de los hombres. Esto de injusticia de los hombres, aquellos que se paran en su propia justicia, que ya vimos Isaías 64:6, que es el que nos dice que son trapos de inmundicia en nuestras justicias. Vamos a leer esto hasta ¿qué será? El 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí? Hay algo que podría ser llamado tipo una conciencia de Dios. ¿Sí? Una conciencia a la que uno llega de quién es Dios y de sus atributos. Cosa que entra más a detalle acá en cuanto a lo de la creación. ¿Sí? A través de la creación Dios ha puesto un testimonio de Él. ¿Sí? Ahora Él revela la ira,
¿sí? Se revela desde el cielo. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cuántas veces la ira de Dios era revelada, ¿sí? Contra la injusticia de Israel, contra la impiedad de Israel, incluso antes de eso, Sodoma y Gomorra, el diluvio, ¿sí? Y pues eso ha dado a conocer al hombre como pues Dios y pecado pues no van juntos, ¿sí? Entonces Pablo habla acerca de esto. Ahora, antes de la cruz, antes de Jesús, pues la gente cómo podía darse cuenta de la cruz y de Jesús, pues no lo conocía. Tenía un cierto conocimiento de Dios. Había cosas que Dios revelaba. Por decir, Abraham así probablemente no vio a Jesús en una cruz y resucitando el tercer día, así. Tenía cierto conocimiento, tenía cierto conocimiento dado por Dios en ese momento, y fue la fe de Abraham en ese conocimiento que Dios le dio, o esa palabra que Dios le dio, lo que lo justificó, ¿sí? Que eventualmente cuando Jesús vino, murió en la cruz y resucitó, pues ya se llevó a Abraham al cielo. No sé si sabían esto. Antes antes de Jesús, los santos del Antiguo Testamento, los que tenían fe, iban a un lugar llamado el paraíso, o el seno de Abraham, ¿sí? El seno de Abraham, que era en el Seol, que estaba dividido en dos. Uno donde iban los injustos y otro donde iban los que tuvieron fe, ¿sí? Los santos del Antiguo Testamento se les dice. Entonces lo que hace Jesús es llevárselos a estos cuando Él resucita, cuando Él asciende. Se lleva a estos Abraham, a todos los que vemos en el capítulo de la fe, en los santos del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué me metí ahí? Ya ni me acuerdo por qué. Bueno, de lo de la ira de Dios, sí. Que la gente tenía una conciencia de Dios sin conocer de la cruz y todo eso, pero que había ahí como que los destellos de que había un Dios. Por eso te metiste ahí. Sí. De que Abraham, entonces Abraham pues tal vez no conocía lo de la cruz, pero había un conocimiento. Y ahí te metiste. De hecho, Jesús dice eso: Abraham se regocijó al ver mi día. Sí. O sea, Abraham supo, igual y no sabía que se iba a llamar Jesús de Nazaret, que iba, sí. Pero tenía, por decir, la promesa que había dado, o la palabra que había dado Dios desde el principio, de que de la simiente de la mujer iban a ser el que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y dice: Abraham se regocijó de ver mi día. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, y que le dijo a Isaac: Dios se va a proveer a sí mismo, ¿sí? Sacrificio. Estaba pues, cuando, no sé si sabían esto, pero en el monte en el que iban a sacrificar a Isaac, según esto, cuando Abraham volteó, vio el carnero, y ese fue el lugar donde Jesús fue crucificado. De hecho, donde iba a sacrificar a Isaac es donde estaba el templo, y estaban como que a la par, y se podían ver Golgota y el templo. O sea, a la par había un vallecito, sí, pero Abraham vio al carnero atrapado por sus cuernos, que se supone que es algo inusual, sí, que del carnero tuvo que voluntariamente casi que meterse ahí para atraparse de ahí, porque Sí, para agacharse. sí, y no fue de las patas, porque tenía que ser un sacrificio perfecto, no con raspadas, sí. Entonces Abraham vio, por así decirlo, Sí, lo que iba a pasar, pero a lo mejor no tenía específicamente lo que iba a ser en una cruz, luego esto va a pasar, y sí tenía una cierta noción de, sí, tenía menos palabra que nosotros. De hecho, el llamado de Abraham es así como que extraordinario. O sea, él estaba ahí con su gente en Ur de los Caldeos, y ahí le dice: Señor, deja tu tierra y tu parentela, Sí. te haré una gran nación, y lo saca. Entonces, decirse, pues a ciegas, con fe. ¿Es en qué cita viene? En Génesis 12. ¿Cuál? Lo de Todo eso lo que dice, hermano. Génesis 12. Sí. Pero fue exactamente en el mismo lugar, hermano, ahí donde
Pues sí, donde Isaac iba a ser sacrificado, Ahí fue donde se hizo el templo. Ah, ok. Y el monte que estaba ahí a la par con eso, Ajá. dicen que es Golgota. Ah. Entonces, donde Jesús fue crucificado. Sí, sí. Y ahí fue donde estaba En la carnerito, sí. Se puede ir, ¿no? Como que ir y ver como Sí. que el barrio y volteas a ver como que hay una colina, no es el templo, mira está la cruz, no sé, se puede ir. El templo ya no existe. No, ya Ni apenas, no está como que ni Dijo apenas. Jesús, no va a quedar piedra sobre otra. Ah, yo pensé que me iba a quedar el pastillo, los dos cimientos, algo así. No quedó nada. Porque había oro entre las piedras y como lo quemaron se empezó a Pero salir el oro. lo Y... que está son esas piedras. Creo que ahí es donde... Bueno, que van, está el como muro que- de los lamentos. El muro y que están las piedras y que dicen, esas son las piedras. O sea, que se ven unas super piedras que fueron del... Ah, bueno, eso sí no sé. ¿cómo se llama? Bueno, estaba investigando un poquito y vi que según esto donde dicen que está el monte, que estuvo el templo, en realidad no estaba, porque la Biblia dice dónde estaba, en la ciudad de David, y donde está ahorita, según esto, donde estaba el templo, no es la ciudad de David. O sea, está dentro de Jerusalén, pero la ciudad de David estaba más para acá y donde dicen que está el templo está para acá y que creen que eso era un fuerte romano y que no sé qué. Aunque Crónicas dice exactamente dónde el templo estaba puesto, el de Salomón. Pero bueno, ya me estoy saliendo de... Bueno, entonces, la ira de Dios se había revelado desde el cielo contra toda impiedad de los hombres, ¿sí? Y de los que retenían el conocimiento de Dios en injusticia. Una conciencia de Dios es un punto donde cada persona se da cuenta de que hay un Dios. Ahora, este conocimiento de que hay un Dios no trae salvación, ¿sí? Pero abre la puerta para que el evangelio sea presentado. Cuando una persona alcanza la conciencia de Dios, Dios envía a alguien para darle el evangelio, sin importar dónde viva la persona o el ambiente cultural en la que vive. Un ejemplo de este es Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Este hombre buscaba a Dios, dice, era uno que temía a Dios y que daba mucho a los pobres y ofrecía sacrificio y todo eso. ¿Sí? No era judío. Tenía un conocimiento, era un religioso, pero sincero. No un religioso hipócrita como los judíos. Este era un religioso sincero, que buscaba verdaderamente a Dios, pero no sabía, o sea, pues cómo llegar a Él, porque el mensaje no había sido dado a Él. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da una visión a Pedro, le dice, vienen por ti, ve con ellos, y les comparte el evangelio. Y es donde Pedro se dice a sí mismo, o le cae el 20 de que ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Sí? Tanto al judío como al gentil, todo el que lo busca, le llega, le da a él. ¿Sí? Ahora esto, Efesios 2 nos dice que todos éramos hijos de ira por naturaleza, tanto el judío como el gentil. Para el judío, el que un gentil fuera llamado hijo de ira no era algo nuevo, ¿sí? Pero que él fuese llamado hijo de ira, que un judío fuese llamado hijo de ira era algo, yo no soy eso, yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Yo soy de su nación escogida, cosa que vamos a ver más adelante. Eso no importa, ¿sí? Lo que importa es fe. Dios ha revelado su vida a todos los hombres, eso significa que a ti también, o sea, al judío, tanto judío como gentil. Sin Cristo todos son hijos de ira. De hecho, si tú lees Efesios 2, te vas a dar cuenta de la condición del hombre sin Cristo. Dice, estaba sin Dios, sin esperanza en el mundo. Sí, una situación muy triste. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Es más que no vamos a llegar aquí al 19. Ahora, la palabra manifiesto, ¿sí? Dejen claro que se trata de un conocimiento intuitivo que no es tan sutil. Dios da a cada individuo el derecho de elegir, pero no hay duda de que cada persona en algún momento ha visto claramente y entendido las verdades básicas de la existencia de Dios. Vamos a Hechos 14. Esto está bien interesante. Me encantó. Hechos 14, 8 al 18. Dice, cierto hombre... esto ya lo leímos. ¿Se acuerdan del milagro donde sana el cojo, que brinca y todo? Los quieren ofrecer adoración a Pablo y a Bernabé. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y Bernabé
y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, quienes anunciamos que de estas vanidades, ¿qué vanidades? Pues están buscando los ídolos. Exactamente, de la idolatría, se convierten al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y fíjate el versículo 16: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Es lo que vamos a ver en la siguiente clase del capítulo 1. O sea, la gente quiso sacar a Dios de su mente, no quiso retenerlo en su mente, que si lo leen se van a dar cuenta de esto, y el resultado fue catastrófico, ¿sí? Malo. Él los dejó andar en sus propios caminos, pero si bien no se dejó a sí mismo sin haciendo bien, o sea, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pero fíjate, ¿cómo es que Él dejó un testimonio? Sí. Y nos dice, ¿cuál era ese testimonio? Daba lluvias, tiempos fructíferos, te habla acerca... Estas cosas te hablan acerca de Dios. Fíjate, o sea, como el Dios... Estábamos hablando de eso al principio. El planeta Tierra está diseñado para que la vida humana prospere. Para que pues, tenemos una atmósfera que no permite que los rayos del sol entren en su totalidad, una capa de ozono, que no nos achicharremos, un poquito más cerca del sol nos quemamos, un poquito más lejos del sol nos congelamos. O sea, cómo Dios hizo todo esto para que el sustento que hay todos los días, que tienes algo que comer, las lluvias que Él da, el que haya alegría, el ponernos una conciencia. Las personas que dice la Biblia, que vamos a ver la siguiente semana, que profesan ser sabias y son necios, dicen, pues tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos una conciencia. ¿Quién te la dio? ¿Quién sabe? Pero, o sea, los científicos o los sabios de este mundo, ¿quién sabe quién nos la dio? Vino de la nada. ¿Sí? Sí, entonces Él no se dejó sin testimonio. Incluso en este tiempo en el que las gentes andaban en sus propios caminos, que era desastroso y que ellos escogían sacar a Dios de su mente, Él les daba un testimonio para que supieran qué clase de Dios es. Que hace llover sobre justos e injustos, lo que Él dice. Un Dios misericordioso, un Dios bueno, un Dios de poder, pero un Dios misericordioso. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ¿sí? Es algo evidente dentro de ellos. Pablo está diciendo que lo que ha colocado en cada persona, en cada persona la capacidad y oportunidad de conocerlo, a Dios. La palabra griega para manifiesto significa algo claramente visto. Podríamos decir que la existencia del sol y la luna es algo claramente evidente, ¿verdad? Nadie necesita ser enseñado de su existencia. No, o sea, yo puedo llegar con Emanuel y no tengo necesidad de decirle, hay un sol y hay una luna. ¿Por qué? Porque todos los días la ve. Porque todos los días él sabe que el sol está ahí, que la luna está en la noche, ¿sí? Es algo evidente, ¿sí? Y es para su bien. ¿Sabe? ¿Sí? A lo mejor lo que sí necesita son los específicos del sol y la luna. Ok, el sol funciona de esta manera, la luna funciona de esta manera, pero el que tú sepas de ellos, pues no tengo necesidad de llegar y decirte, enseñarte que existen. Sí, ese es el punto. O sea, la existencia de Dios es algo que nadie puede en realidad refutar. Es algo que Él ha dejado claramente visto a lo largo de la creación, de la historia. Hay veces en las que Él lo ha hecho de maneras más visibles, como con el pueblo de Israel, como con el Mar Rojo y todas esas cosas, pero el sistema de cómo está el mundo, de cómo funciona, de lo que Él ha hecho y de su creación, habla de Él, habla de su poder. Es manifiesto, es algo que te quedas de que, sí, hay alguien, hay un creador, hay algo. Cuando estaba yo leyendo eso, me vino porque, claro, yo también lo he leído.
el Salmo 19:1. Sí, los cielos Los cuentan. cuentan la Sí, gloria así es. de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Así es. Yo dije, qué padre que Dios, porque la verdad es que yo lo estaba leyendo y me acordé, bueno, y que me voy a 19:1, Sí. cuando lo estaba leyendo. Sí, pues sí, o sea, la creación, a lo largo de la creación Él ha dejado un testimonio, ¿sí? Un testimonio de su existencia y de su carácter, de quién es Él. Lo vemos aquí, en el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Te está dando de dónde, ¿sí? Desde la creación y también desde cuándo. O sea, desde la creación del mundo Él ha puesto un testimonio en... Volteas hacia la sierra, yo no creo que no se impacte. O vas a una playa y ves el mar. Algo imponente. Yo creo que hubo desde media clase que estaba, no habíamos llegado a ese versículo, pero estaba ahí como que abajito y me di cuenta que toda mi vida la había como que citado mal, porque yo leía visibles en la creación y es desde la creación. Y yo siempre también había dicho en, y no, pues sí, que ves un árbol y puedes ver las montañas, pero es como que desde, y tiene más sentido para mí, porque es como que a lo largo de toda la historia has podido ver cómo es Dios. Él se ha revelado, sí. Entonces, ya te acuerdas que mucho te pregunté de que, bueno, ¿qué pasaba si uno nunca había escuchado a Dios por alguna manera? Y si, pero es desde, no es, o sea, sí es en, pero también es desde todo el principio de la historia, te puedes dar cuenta. Exactamente. Y Y te dice que, o sea, su poder y deidad. O sea, que Él es Dios, lo de deidad, que Él es Dios. Y su poder, ¿de qué se trata esto? De su poder. Toda una vida. De igual manera, la existencia del Dios de la creación es algo claro para toda la humanidad, porque su existencia es evidente en nuestra conciencia. Sabemos instintivamente que Él existe porque ha colocado ese conocimiento en nosotros, es lo que dice. Lo que de Dios es manifiesto se conoce, ¿sí? Les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, en inglés lo dice porque se manifestó en ellos, miren. En el genoma ya lo llevamos. Así es. Porque aquello que puede ser conocido de Dios es manifiesto en ellos. Manifiesto, esa palabra me gustó. Porque Dios se los ha mostrado a ellos. ¿Sí? Entonces, es lo que puede ser. O sea, te digo, no conoces por la creación, no te das cuenta, ok, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, murió en la cruz por mí. No, te das cuenta de cosas acerca de Dios. Como lo que les decía del sol y la luna. No es de que sepas la mecánica del sol y de la luna por verlo y nada más. Pero es algo que sabes que existe. O sabes que existe un sol y que existe una luna. Pero los específicos, pues necesitas a un experto que te diga los específicos. Igual, por la creación, por medio de la creación, te das cuenta de ciertas cosas acerca de Dios. Sus atributos, su poder y su deidad. ¿Sí? Pero es mediante el Evangelio que conoces a Dios. ¿Sí? Por medio de la creación conoces de Dios, por medio del Evangelio conoces a Dios. ¿Ok? Bueno, ya para terminar, ningún hombre al momento de su muerte se va a sorprender de que Dios existe, ni siquiera aquellos que afirman no creer en Dios mientras viven, ya que suprimieron esta verdad plantada en sus corazones. Dios justamente revelará su ira contra su impiedad. O contra pues yo no quise aceptar que había un Dios. Yo no quise aceptar cuando Dios les ha manifestado, les ha dicho, pues a lo largo de la creación, y en ellos les ha dicho, existo, yo existo, yo existo. Ahora, a medida que una persona crece, ya lo habíamos hablado, y se crea algo y crece y no se separa de eso, es muy difícil, más difícil, ¿sí?, que lo abandone en su edad avanzada. ¿Por qué? Porque ya se endureció, por así decirlo, en esa creencia. ¿Sí? Entonces es eso. Por eso es crucial que un niño, desde niño, aprendas. Qué triste. ¿Sí? Pablo no está diciendo que este conocimiento intuitivo de Dios es suficiente para traernos a salvación en Cristo. ¿Sí? Pero como ya lo vimos, cada persona que llega a este conocimiento y decide buscar a este Dios, decide, ok, quiero conocerte, Dios, Dios le envía a un predicador. Dios envía a alguien. Hay testimonios bien locos de gente que
pues que busca, o sea, que se ha preguntado, bueno, ¿qué onda con Dios? O sea, ¿quién es Dios? ¿Quién verdaderamente es Dios? O que ven las estrellas. Hay un testimonio de unas personas en un lugar en Alaska, bien lejos, en un pueblito muy chiquito, y que Dios envió a un misionero hasta ellos, porque ellos estaban buscando a Dios. ¿Quién es Dios? Y Dios les envió a alguien para decirles quién es Él. O sea, hay testimonios muy locos en cuanto a eso. Entonces, en la frase lo que de Dios se conoce, se nos está diciendo que las cosas conocibles de Dios son manifiestas, son evidentes, las cosas conocibles de Dios, ¿sí? Lo que se puede conocer, lo que de Él se conoce por medio de la creación. No todo acerca de Dios, de Cristo, del Evangelio ha sido colocado en nuestros corazones. Pues eso es algo que te predican, ¿sí? Es algo que tú escuchas, las mecánicas, los específicos del cómo somos salvos, pero te das cuenta por medio de la creación que hay un Dios. Y si tú... O sea, ya está el corazón preparado, medio preparado para cuando... Dios ha puesto como esa pregunta, y esa es una de las razones por las que Satanás... Es decir, estaba meditando en esto y estaba de que pues ya casi muchas personas, bueno, los chavitos de ahorita no sé qué tantos, pero me imagino que casi nadie le presta atención, se detiene y se sienta en una mecedora a tomar el aire y a ver los pájaros, los árboles, las montañas, a considerar cómo crecen las cosas y todo eso, porque yo me acuerdo que se lo había escuchado a Andrew Womack, que decía, una persona que no conoce a Dios no puede estar quieta, siempre tiene que estar haciendo algo, porque cuando se queda callado es como que empieza a preguntarse, ¿y de dónde vengo? ¿Y cuál es el sentido de la vida? ¿Y quién es mi creador? Y cosas así. Exactamente. Y por eso, el diablo también, por eso el afán de entretenerte con cosas, que estés entretenido, siempre entretenido. Porque pues como que te apaga, te atonta. Así es. Si te atonta las preguntas importantes de la vida a veces, o te digo, con los niños, con los jóvenes, los adultos igual y pues sí, no sé cómo sea, pero por eso yo me he encontrado a mí mismo pues ya no considerando varias cosas, cuando por si Jesús dice, o la Biblia dice, mira la hormiga, mira los lirios del campo, mira los pájaros, mira, ¿sí? Te hablan algo acerca del Padre, ¿sí? No que Dios esté en el pájaro, o que Dios esté en el árbol, o que Dios esté en la montaña. No, te hablan, porque si se acuerdan, miren cómo crecen, su Padre Celestial los alimenta. ¿Sí? Entonces es un ejemplo muy claro de cómo la creación te habla de Dios. ¿Sí? Y de eso te das cuenta cuando te queda silencio. Por ejemplo, muchos niños y jóvenes, ahorita en esta temporada, en estos tiempos, tienen problemas con que están aburridos. Es un concepto. Están aburridos. Ay, el niño está aburrido. Ay, mamá, estoy aburrido. O sea, ¿qué hago, mamá? Estoy aburrido. Ay, el joven, ay, estoy aburrido. Entonces tiene que estar en su teléfono, tiene que estar, el niño tiene matando que estar tiempo. haciendo algo, matando el tiempo. Entonces pasa eso que dices tú. Si está ocupado haciendo cosas, no considera cosas en las que Dios le puede. Y eso me cayó el 20 hace ratito que estaba pensando, de que, sí es cierto, o sea, cómo estamos todos tan así, no puede estar... Silencio. Si está silencio, no, se aprende o escucha, que haya algo. Considera también la, no sé. Casi estaba antes. Si está silencio, aprendes mucho, oyes mucho, o sea, recibes mucho. Sí. Yo no entendía eso, ya me estoy haciendo bien viejita. Porque tengo como 3 años que yo antes decía, en el amanecer, o sea, en la playa, no, qué flojera, o sea, cosas así que realmente no les prestaba atención. Y yo tengo como 3 años para acá que empiezo a ver y saco fotos, bueno, de todo, de la hoja de la flor. Ay, no me gustaban las flores. Cuando yo vi que el Señor me veía a mí como una flor que servía para muchas cosas, para muchas cosas, o sea, me voy viendo. Una vez mi hijo me sacó, mi mamá me dijo, ven a ver eso. Me puse una vez de los ojos y me sacó a ver, así, ¿no? La lunota cuando se ve mamá. Pero mis hijos ya ven eso. O sea, qué padre que ellos están chiquitos. Bueno, ayer, ahorita que estaban cantando el canto al principio, ayer mis hijos me dejaron una carta ahí
nada más una hora que uno por un lado y otro por el otro, ¿no? Y ahora yo estoy en la tarde, ya llego y la veo. Y bueno, lo típico de decir, mi mamá, y bueno, con mamá, te quiero, te quiero, no sé qué, y por aguantarme, y así muchas cosas, ¿no? Dice, y uno de ellos dice, pero más por haberme enseñado de Dios. Y me puso, y de Dios, dijo, por haberme enseñado de Dios, que Él me ama, fíjate, que Él me ama y que yo nunca estoy solo. ¡Hala! Y dije, bueno, y entre más cosas, pero digo yo, que mi hijo sepa eso. Sí, tiene muchas Y producciones. o sea, que Dios lo ama, porque bueno, he estado con ellos así en eso, ¿verdad? Entonces, desde que yo conocí la gracia, el que sepan cuando Dios les ama, y que ya lo escribe y que te lo... Ay, no. Dije yo, gloria a Dios. Qué padre. O sea, Sí. no, y el otro, mamá, si tú no me hubieras enseñado de Dios, mamá, yo no fuera inteligente, no fuera, no, se echó así mis gorras, no, o sea, de que bueno, como Dios está conmigo, ¿no? Y luego ya termina diciendo, y todos estos meses que pasé cosas difíciles, la criatura de 11 años, ¿verdad? Y estos meses que pasé cosas difíciles, todo eso me sirvió para estar ahora bien. ¿No? Dije, no. Que te escriban y 11 veces, dije, no, gloria a Dios. Qué padre. El amor de Dios, definitivamente. Así es. Amén. Entonces, pues sí, Si me de esto. permite, hermano, yo también veía algo que hay que tomar en cuenta, y yo le llamo, ya ves que en la época de Jesús había gladiadores. Los romanos utilizaban mucho para distraer a la multitud, y en la actualidad yo me doy cuenta que tienen hasta una cadena los deportes. Se termina el básquetbol, comienza el hockey, se termina el hockey, comienza el tenis, se termina el tenis, comienza. En cuanto a la distracción, el fútbol soccer, el fútbol americano, es parte de una mecánica en la que nos dan a tole con el dedo a todos, porque a mí me gusta algunos, pero tienen a la multitud embobada para que no piensen en otra cosa más que en evadirse, en divertirse, en no pensar, como decía la hermana, en preguntarse cosas interiormente. No nos dan chance. Bueno, yo gracias a Dios. Uno no se da la chance, ahí está. Sí. Y eso hace que luego digan mucha gente, me siento aburrido. Sí. Yo le decía a una señora que conozco, ponte a leer la Biblia, no sabes. Digo, no te lo digo no te lo digo desde el punto de vista de que tú vayas a cambiarte de iglesia, porque ella pensaba, estaba en la defensiva. Sí. Le digo, no, vas a leer lo que es Dios y las historias más interesantes, porque las telenovelas se quedan chiquitas al lado de todo lo que en serio. Ya sé, a veces hasta, bueno, pienso porque he escuchado a niños como que ya no se imaginan cosas, no echan a volar la imaginación. Pero sí. Por ejemplo, en psicología, en psicología nosotros intentábamos que los niños estuvieran menos ocupados con la tecnología, por decir, y más jugando, porque cuando juegan crean, cuando juegan se identifican, cuando juegan dicen, aprenden a decir, aprenden a crear, aprenden a hacer muchas cosas. Y cuando están así, están ocupados simplemente, están embotados. Y cuando empieza a jugar, aunque sea con cajitas y con cosas, Es con lo que mejor. entonces ellos están creando, ellos están construyendo. Sí. Ese niño que juega no se aburre, pero ese niño necesita tener la experiencia de aburrirse. Ay, ¿qué hago? Ay, no hay luz, ay, Buscarse. no sé, ay, no hay internet, ay. Y ya que no hay nada, agarra un palo aquí y agarra una caja allá y empieza y platica y se contesta y entonces empieza a crear. Con plastilina. Ay, qué chistoso, sí. Pero sí. Pues bueno, esta fue la clase de hoy. ¿Sí aprendimos algo? Sí. ¿No? Yo, el que quería llegar al 32, el que quería llegar al... Nada más 3 versículos. Somos culpables de eso. Pero bueno, ¿sí aprendimos? Sí. Bueno, sigan repasando, sigan leyendo. Nada más llevamos esto
y todavía hay mucho más que... Ya lo demás, como por el 24 en adelante, me lo voy a llevar pues ya pedazos más grandotes. Estos porque tienen unas cosas pues que se tienen que explicar, pero ya los otros pues ya es, si lo ven van a darse cuenta que es algo que se puede tomar pues ya más a pedazos grandotes, describiendo las cosas que hacían mal y todo eso. Pues no voy a poner asesinato significa, entonces eso ya no lo podemos pues hacer, sí, o sea, leerlo y ver pues ok, esto era el resultado, pero ¿cómo se llama? No ya a detalle de ver de qué, por decir, de qué es la murmuración y qué es el aborrecer a Dios o qué es ser injurioso y así, o sea, eso ya no les voy a decir definiciones y eso, o sea. A ver, ¿qué es detractor? Pero bueno, entonces, con esto terminamos, sigan leyendo, como con Gálatas les dije, si ya leyeron del 1 al 3 de Romanos, pues sigan en todo el libro y vuelvan a leer, porque estoy seguro de que no han agotado ¿cómo se llama? La información que está ahí. Entonces, pues vamos a orar, vamos a comer y nos vamos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre, papá. Gracias por el tiempo que pudimos pasar aquí juntos, estudiando tu palabra, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo transforma en revelación toda la información dada y porque las traes a memoria de todas estas personas. Padre, gracias porque a medida que nos exponemos a las Escrituras, tú las vas abriendo a nosotros y llevándonos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, te amamos. Amén.